Hola, mucho gusto. Mi nombre es Brenda García y en este video vamos a abordar los siguientes fenómenos físicos: el calentamiento dieléctrico y la enucleación del agua subenfriada. Para ilustrar estos fenómenos realizaremos dos experimentos. En el primero calentaremos materiales cerámicos en un horno de microondas y observaremos el comportamiento de imanes de ferrita al introducirlos en el mismo horno. En el segundo experimento veremos el efecto de nucleación utilizando una cerveza subenfriada. Perfecto, antes de presentar los experimentos, hablemos un poco sobre estos fenómenos físicos. ¿Qué instrumentos se ven involucrados en su desarrollo? La teoría detrás de una comida calientica en la hora del almuerzo y una cerveza congelada. Bien, cuando calentamos el almuerzo en un microondas, probablemente no pensemos en cómo funciona el proceso detrás de este aparato. Este proceso involucra el calentamiento dieléctrico, un fenómeno físico en el que las ondas electromagnéticas generan un calor al interactuar con las moléculas del alimento. Ahora veamos cómo funciona este proceso en detalle. Hablemos de los microondas, pero antes de eso, ¿qué es un magnetrón? Un magnetrón es un dispositivo utilizado para generar radiación de microondas a una frecuencia fija. Este fue desarrollado por Randall y Booth en la Universidad de Birmingham durante la Segunda Guerra Mundial y fue producido en grandes cantidades porque se utilizaba como el componente central de los transmisores de radar, especialmente en aviones y baterías antiaéreas. Entre sus características principales tenemos que es un oscilador de microondas, convierte la energía eléctrica en ondas electromagnéticas en la región de las microondas y utiliza en frecuencias específicas como 2.45 GHz, que es simplemente utilizada en calentamiento eléctrico y aplicaciones como los hornos de microondas. Las partes más importantes del magnetrón son las siguientes. Empecemos con el ánodo. Este se conoce también como nombre de placa. Es un cilindro hueco de hierro desde el que se proyectan un par de paletas hacia adentro. Segundo, las cavidades resonantes. Son unas zonas abiertas con una forma trapezoide entre cada paleta y se utilizan como un circuito sintonizado para determinar la frecuencia de salida del tubo. Tenemos el filamento, que se conoce como calefactor y se usa como cátodo del tubo, el cual se ubica en el centro del magnetrón. Se sostiene a través de unas puntas blindadas dentro del tubo. Está la antena, que es un círculo conectado con el ánodo que va extendiendo por una de las cavidades sintonizadas. Se acoplan la guía de onda hacia la que se va a transmitir el microondas y por último el campo magnético, que es producido por unos imanes colocados en el exterior del magnetrón alrededor con el objetivo de campo magnético. Se da en paralelo el eje del cátodo o filamento. Otro tema importante en el contexto de ondas de microondas es la interferencia constructiva y destructiva. Se refieren como a las ondas electromagnéticas interactúan entre sí, lo que afecta la intensidad de la señal. La interferencia constructiva ocurre cuando dos señales de microondas se combinan y sus campos eléctricos y magnéticos se alinean de forma que se refuerzan mutuamente. Esto aumenta la intensidad de la radiación en esta zona, lo que podría generar áreas de mayor calor o señal más fuerte. La interferencia destructiva, por su parte, sucede cuando las ondas de microondas se combinan de tal forma que sus campos eléctricos y magnéticos se cancelan entre sí. Esto reduce o incluso anula la intensidad de la radiación de las zonas de interferencia destructiva, creando áreas frías y sin señal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cristal del microondas es oscuro? Si lo observamos más de cerca, notaremos que en realidad se trata de una malla metálica. Esta malla, junto con el cuerpo del microondas, que generalmente está hecho de acero inoxidable o aluminio, forma una jaula de Faraday. Este tipo de estructura actúa como un contenedor para las ondas electromagnéticas, evitando que los campos eléctricos penetren o salgan del aparato. Cuando un campo eléctrico incide sobre una jaula de Faraday, se genera una corriente en el metal que reorganiza los electrones del material hasta neutralizar la carga, protegiendo el interior del microondas de las influencias externas o viceversa. La malla metálica, cuya apertura debe ser más pequeña que la longitud de onda de las microondas, es crucial para bloquear estas ondas, asegurando que no se escapen fuera del horno. Ahora es momento de saber cómo estas ondas electromagnéticas de las que hemos estado hablando funcionan para calentar los alimentos. Este proceso se basa en un fenómeno llamado calentamiento dieléctrico. El calentamiento dieléctrico es un fenómeno donde la energía de los microondas se convierte en energía térmica al interactuar con materiales dieléctricos, los cuales contienen dipolos permanentes o inducidos. Este proceso ocurre cuando un campo eléctrico alternante, como el de las microondas, provoca la rotación y alineación de los dipolos en el material, generando fricción interna y, en consecuencia, calor.
Este fenómeno posee algunos aspectos clave como lo son la interacción con moléculas polares. En líquidos como el agua, los dipolos de las moléculas se alinean con el campo eléctrico alternante, lo que produce una transferencia de energía rápida entre moléculas vecinas y generan calor. El calor proviene de la pérdida dieléctrica que ocurre cuando el agua absorbe energía de un campo eléctrico alternante como es el de las microondas. Ahora hablemos cómo se relaciona el experimento con todo esto. El experimento se realizó con ayuda de una cámara térmica para poder así visualizar más fácilmente la temperatura de los materiales que se introdujeron en el microondas. Los tiempos usados en el microondas no pasaron de 30 segundos, puesto que ya que no había agua o algo que absorbiera la energía, el sistema empezaría a absorber la energía, se recalentaría y podría dañar el microondas. En el caso del experimento con imanes y materiales cerámicos, se observaron las siguientes condiciones y resultados. Se colocaron imanes encima del vidrio del microondas sin que estuviera en movimiento. Inicialmente la temperatura de los imanes fue medida y registrada en 21,3 grados centígrados. Una vez encendido el microondas, tras 20 segundos ocurrió lo siguiente. Uno de los imanes se rompió, alcanzando una temperatura máxima de 220 grados centígrados. Los otros imanes experimentaron un aumento de mínimo de temperatura alcanzando apenas a 29,2 grados centígrados. Antes de iniciar el experimento, para los materiales cerámicos tenían una temperatura inicial de 27,5 grados centígrados. Luego de someterlos al microondas, las temperaturas registradas mostraron una distribución desigual. Uno de los recipientes estaba etiquetado como apto para microondas y su temperatura final mantuvo una cercana a la inicial. El otro recipiente no apto para microondas alcanzó una temperatura máxima de 32,1 grados centígrados, demostrando una mayor absorción de calor. Entonces, para concluir, ¿cuál podría ser la razón por la cual los imanes y el recipiente no apto para microondas se calentaron? La razón por la cual los imanes y el recipiente no apto para microondas se calientan está relacionada con sus propiedades eléctricas. Algunos materiales como óxidos metálicos y ciertos semiconductores tienen alta conductividad eléctrica y al interactuar con el campo eléctrico alternante de las microondas se generan corrientes internas que producen calor resistivo. Esto puede ocurrir en materiales como el óxido de níquel, el carburo de silicio, que tienen altos factores de pérdida eléctrica. Otro factor podría ser el efecto de pérdidas dieléctricas, aunque son menos comunes si un material contiene dipolos que interactúan con el campo eléctrico alternante, estos podrían generar fricción interna y por lo tanto generar calor. Listo. Ahora por otro lado veamos la nucleación del agua subenfriada. La nucleación del agua subenfriada es un fenómeno físico que ocurre cuando el agua se enfría por debajo de su punto de congelación sin que se forme hielo inmediatamente. Este proceso está relacionado con la formación de núcleos en los que las moléculas de agua se organizan de una estructura sólida, la que finalmente da lugar a una congelación. Sin embargo, en agua súper enfriada, la congelación no ocurre de manera espontánea a temperaturas bajo cero, a menos que se introduzca un catalizador como una impureza o una perturbación que inicie la formación de los núcleos. Como se puede observar, cuando se introduce una pequeña perturbación, la cerveza comienza a congelarse instantáneamente, demostrando la nucleación. Lo que se está viendo aquí es el resultado de la pérdida de la estabilidad de la cerveza superenfriada, que se convierte en hielo casi al instante. La velocidad de nucleación en la cerveza es más lenta que en otros líquidos debido a factores relacionados con las características de la cerveza y las condiciones en las que se encuentra, como lo es, por ejemplo, los carbohidratos, especialmente los azúcares. Pueden aumentar la viscosidad de la cerveza. La viscosidad más alta puede hacer que las burbujas se muevan más lentamente, lo que reduce la velocidad con la que el CO2 se libera. Además, en la formación de núcleos hay otras sustancias que se absorben en los núcleos de agua y vuelve más difícil el crecimiento de los núcleos. Listo, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video.